Yo sabía que el vicio de Javier estaba fuera de control. Al principio solo eran apuestas tontas, pero con el tiempo se hundió del todo. No hablaba mucho sobre ello conmigo, y yo, por amor, evitaba presionarle. Pero aquella noche, cuando entró por la puerta, la realidad golpeó más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos. Me di cuenta de que algo terrible había pasado. Me quedé en silencio, esperando que me lo dijera, pero el tiempo parecía alargarse en una agonía interminable, hasta que finalmente murmuró las palabras que hicieron que el suelo desapareciera bajo mis pies. He perdido, Clara, lo he perdido todo. Sonaba como un hombre al borde del colapso. Intenté procesar lo que eso significaba. ¿Todo? ¿Qué quería decir con todo? Antes de que pudiera formular una pregunta, completó, con la voz temblorosa: la casa, el dinero, todo se ha ido. Me quedé sin reacción. Una presión creciente me invadía. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo tirar nuestro futuro por la borda? Era como si todo lo que creía sobre nuestro matrimonio se desmoronara en una sola noche. Pero lo que vino después fue aún peor. Cuando mencionó una propuesta para resolver la deuda, no me imaginaba la monstruosidad que estaba a punto de revelar. El hombre con el que he perdido quiere que pases una noche con él. Si aceptas, la deuda desaparece. Las palabras salieron de su boca como veneno y apenas podía creer lo que estaba diciendo. ¿Qué? Mi voz era una mezcla de incredulidad y rabia. Sentí un frío en el estómago, como si alguien en quien confiaba plenamente me hubiera apuñalado. Clara, no tengo otra opción, susurró, como si me estuviera pidiendo un favor simple, pero lo que me pedía era inimaginable. Si no lo hacemos, nos destruirá. Lo perderemos todo. Apenas podía respirar. El hombre que debía protegerme, amarme, ahora me ofrecía como moneda de cambio para salvar su propio pellejo. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo alguien que dice amarte puede venderte de esta manera? Las lágrimas ardían en mis ojos, pero eran de una rabia contenida que nunca antes había experimentado. ¿Y esperabas que simplemente aceptara esto? Grité, incapaz de contener mi frustración. Soy tu esposa. ¿Cómo puedes siquiera pensar en esa idea? Javier bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Sabía lo que me estaba pidiendo, pero estaba dispuesto a perderme por una deuda que él mismo había contraído. La confianza que aún me quedaba en él se desvaneció allí, como cenizas al viento. Y en ese momento me di cuenta de que nuestro matrimonio ya estaba condenado, antes incluso de cualquier decisión. En los días siguientes, la tensión entre nosotros era insoportable. Javier no mencionaba la propuesta, pero yo sabía que esperaba una respuesta. Cada vez que entraba en casa, sentía su mirada sobre mí, cargada de culpa y desesperación, como si estuviera esperando que me sacrificara por él. Pero el silencio entre nosotros era una herida abierta que ninguno de los dos tenía el valor de cerrar. Yo, por otro lado, sentía que mi rabia crecía a cada minuto, no solo por lo que había hecho, sino por lo que esperaba de mí. Me había traicionado de una forma que iba mucho más allá de lo físico. La traición emocional, el hecho de que estuviera dispuesto a venderme para pagar sus deudas, era algo que nunca podría olvidar. No sabía qué dolía más, la propuesta o el hecho de que realmente pensara que podría aceptar. ¿Así que esto es lo que hay? Pregunté una noche, mientras él toqueteaba su móvil como si no estuviera pasando nada. ¿Vas a seguir presionándome hasta que ceda? Javier soltó el móvil de inmediato, con los ojos desorbitados. Clara, yo simplemente no sé qué hacer. Parecía exhausto, derrotado. No puedo perderte, pero tampoco puedo dejarnos hundir. Quería gritar, despotricar, pero algo dentro de mí estaba cambiando. Sus palabras, la desesperación, todo empezaba a mezclarse en un verdadero caos de sentimientos que no sabía cómo controlar. Y en el fondo comencé a preguntarme si ya estaba perdida de todas formas. Sabía que, de algún modo,
acabaría yendo al encuentro de aquel hombre. Lucas era su nombre, un empresario poderoso, siempre rodeado de oscuros rumores sobre su fortuna. Controlaba todo y a todos a su alrededor, y ahora yo estaba atrapada en su red. El destino me arrastraba hacia una noche que no deseaba, pero que parecía inevitable. Cuando llegué al lugar acordado, Lucas ya me esperaba con una sonrisa fría. Era elegante, seguro de sí mismo, y eso me irritaba profundamente. Sabía que tenía el poder sobre nosotros. Sabía que yo estaba allí porque no tenía elección. Era una prisionera de la debilidad de Javier, y Lucas estaba allí para recordármelo. «Qué bien que hayas venido, Clara». Su voz era suave, casi amigable, pero había un matiz de crueldad que no se molestaba en disimular. «Vamos a resolver esto de una vez». Mi estómago se revolvía. Estaba allí para traicionar a mi marido, pero al mismo tiempo me sentía traicionada primero. Aquello no era un encuentro entre un hombre y una mujer, sino una transacción. Y, de alguna manera, Javier me había reducido a eso. Lucas se acercó a mí, pero no dijo nada más. El silencio era insoportable, pero dentro de mí algo empezó a romperse. El amor que sentía por Javier, la lealtad que creía tener, se desintegraba aquella noche. Y, de algún modo distorsionado, empecé a pensar que tal vez esa traición era una forma de justicia. Cuando volví a casa, sentí un vacío aplastante. Estaba sucia, rota, y Javier apenas podía mirarme. Sabía lo que había hecho. No hacían falta palabras para sentir el peso de nuestra destrucción. Pero, al contrario de lo que esperaba, no hubo alivio. La deuda había desaparecido, pero el precio que pagamos fue mucho mayor. Javier intentó acercarse a mí, como si quisiera consolarme, pero la distancia entre nosotros era insalvable. Ambos éramos culpables, de diferentes maneras. Yo había traicionado a mi marido, sí, pero él había traicionado primero mi confianza. Me vendió como si fuera un objeto, y ahora nada podía arreglar eso. Me sentía culpable, claro, pero también había una rabia latente dentro de mí. ¿Cómo podía actuar como si yo fuera la única responsable de todo lo que había pasado? Cada vez que me miraba con esa mezcla de arrepentimiento y dolor, solo podía pensar en cómo me había puesto en esa posición. Con el paso de los días, la culpa dio paso a algo más oscuro. Ya no sabía quién era. Traicioné a mi marido para salvar nuestra vida financiera, pero en el proceso perdí mucho más que dinero. Me perdí a mí misma y lo perdí a él. La traición, el resentimiento y el silencio que seguía a cada gesto nuestro crearon un abismo imposible de cruzar. No tardó mucho en que la relación entre Javier y yo se deteriorara por completo. Éramos como dos extraños viviendo bajo el mismo techo, evitando cualquier contacto emocional. Ya no podía mirarle sin sentir una mezcla de asco y repulsión, y él, por su parte, parecía haber aceptado que la conexión entre nosotros estaba irremediablemente rota. Cada día que pasaba, mi mente se alejaba más y más. Ya no sentía culpa por lo que había sucedido. En lugar de eso, empecé a cuestionarme si, de algún modo, esa traición era el destino inevitable de un matrimonio condenado desde el momento en que hizo aquella propuesta. Nuestra relación se había construido sobre mentiras, y ahora esas mentiras nos consumían por completo. Evitaba cualquier conversación significativa con Javier. A veces intentaba iniciar un diálogo, pero siempre acababa por rendirse. El peso de lo que había ocurrido entre nosotros era demasiado grande para ignorarlo, y cualquier intento de solucionarlo solo parecía agravar aún más la situación. Me cerré por completo y empecé a buscar maneras de distanciarme emocionalmente de él. En momentos de debilidad, pensaba en Lucas, no porque lo deseara, sino porque él simbolizaba la ruptura definitiva de algo que jamás recuperaría. Javier me había perdido ante él aquella noche, y de alguna manera yo también me había perdido. Fue en una de esas noches solitarias, mientras Javier estaba fuera, cuando recibí el mensaje que lo cambiaría todo. Era de Lucas. No esperaba volver a saber de él,
no después de aquella noche, pero, de alguna forma, sabía exactamente cuándo buscarme. Las palabras en la pantalla de mi móvil eran directas, frías, pero llevaban una promesa peligrosa. «¿Cena?», decía el mensaje, así de simple. Sabía que responder significaría un camino sin retorno. Pero en ese momento, algo en mí anhelaba cualquier cosa que rompiera la sofocante monotonía de mi vida. Quería sentir algo, lo que fuera, aunque fuera destructivo, aunque significara traicionar a Javier de nuevo. Al fin y al cabo, ¿qué quedaba por salvar? Fui al encuentro de Lucas sin dudarlo. Tal vez estaba buscando una forma de castigo, o quizás quería poner a prueba los límites de mi propia moralidad. Cuando nos encontramos, me recibió con la misma mirada calculadora de antes, pero ahora había algo más en sus ojos. Sabía que estaba rota y quería explorar eso. «Sabía que vendrías, Clara». Sonrió, un gesto que me dio escalofríos. «Creo que aún tenemos asuntos pendientes». Cenar con Lucas fue una experiencia extrañamente familiar. Me trataba con una mezcla de curiosidad y desprecio, como si supiera que estaba allí solo porque ya no tenía nada que perder. Era encantador, seguro de sí mismo, y eso me atraía de una forma que odiaba admitir. Quizás fuera el contraste con Javier, que ahora parecía un hombre derrotado, mientras que Lucas desprendía poder y control. «Sabes, Clara, Javier nunca debió haberte puesto en esa situación», dijo casualmente, mientras jugaba con su copa de vino. «No te merece. Y, francamente, creo que lo sabes». Esas palabras tocaban una verdad que había estado evitando desde el principio. Javier me había traicionado al ofrecerme a Lucas. Me había vendido, y ahora no sabía cómo retroceder. Lucas se acercó, y yo lo permití. Era como si, de alguna manera, buscara validar lo que había sucedido antes. Como si, al traicionar a Javier una vez más, pudiera finalmente borrar lo que él me había hecho. Pero lo que no sabía era que estaba cayendo en una trampa. Lucas no solo quería seducirme, tenía otros planes. «Vamos a destruir a Javier», murmuró en mi oído con una voz baja y seductora. «No te merece. Vamos a hacer que pague por todo». Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. La traición que sentía ya no era solo contra Javier, sino contra todo lo que alguna vez creí ser. Lucas me estaba ofreciendo venganza, y yo estaba dispuesta a aceptarla. Lucas y yo nos vimos varias veces después de aquella cena, siempre en secreto, siempre lejos de cualquiera que pudiera vernos. Al principio no estaba segura de lo que estábamos haciendo. ¿Era venganza? ¿Era deseo? ¿O solo una forma desesperada de sentir algo en medio del caos que mi vida se había convertido? «Javier es débil», Lucas repetía constantemente. «Te traicionó, te vendió, no merece tu perdón». Sabía que tenía razón. Sabía que Javier había cometido el mayor de los pecados al ponerme en esa situación. Pero, al mismo tiempo, algo en mí dudaba. Por mucho que quisiera odiar a mi marido, por mucho que quisiera destruirlo como él me había destruido, había una pequeña parte de mí que aún se aferraba a lo que quedaba de nuestro amor. Lucas, sin embargo, no tenía dudas. Quería ver a Javier arruinado, no solo financieramente, sino emocionalmente, y sabía que yo era la clave para lograrlo. Con mi ayuda, planeaba exponer todas las debilidades de Javier, convertirlo en un hombre roto, irreparable. «Puedes quedarte conmigo, Clara», me prometía Lucas, siempre con esa sonrisa seductora. «Ya no necesitamos a Javier, solo ayúdame a acabar con él». Me sentía dividida. Parte de mí quería seguir adelante con el plan, herir a Javier de la misma forma en que él me había herido, pero la otra parte aún vacilaba. Y fue esa duda la que me llevó de vuelta a casa, esa noche, con el corazón encogido. Cuando llegué a casa, encontré a Javier sentado en la mesa de la cocina, con los ojos clavados en el suelo. Él lo sabía. De algún modo, siempre lo había sabido. Y en ese momento vi algo que no esperaba. Lágrimas. «Clara».
comenzó con la voz débil. Sé lo que has hecho, y sé que es culpa mía. Te traicioné primero, y ahora creo que te he perdido para siempre. Sus palabras penetraron en mi mente, pero no de la manera que él esperaba. No sentí remordimiento ni culpa, solo un vacío oscuro. Era como si todo lo que había construido junto a él, todo lo que habíamos vivido, estuviera enterrado bajo capas de traiciones, resentimientos y malas decisiones. Ya no era la mujer que él conocía, ya no era la mujer que yo misma conocía. Me acerqué a él, sin expresión alguna. Me miró, tal vez esperando algún tipo de redención, una palabra de consuelo. Pero lo que le ofrecí fue algo mucho más cruel. Te perdono, Javier. Mi voz era baja, casi amable. Pero nunca olvidaré lo que me hiciste hacer. Intentó tomar mi mano, pero me aparté. Lo que me hiciste, lo que nos hiciste, fue mucho más que una deuda. Fue una traición del alma. Me miraba desesperado, pero ya era demasiado tarde. Ya no sentía nada por él. Lucas me había prometido venganza, y ahora, con Javier destrozado, ¿qué quedaba? Quería más. Esa noche, Javier se fue a dormir pensando que tal vez nuestro matrimonio podría salvarse, que el perdón que le había dado era real. Pero cuando desperté, ya no estaba. Una botella vacía de pastillas junto a la cama era la respuesta que buscaba. Y, de alguna manera, Javier hizo exactamente lo que yo esperaba. Se destruyó a sí mismo. Lucas me esperaba esa mañana, y cuando subí a su coche, supe que había cruzado la última línea. Era libre, pero ¿a qué costo? Lucas me sonrió a través del espejo retrovisor. Estaba al lado de un hombre al que no amaba, rodeada de decisiones que no podía deshacer. Y el vacío, ese siempre estaría conmigo. El precio de la traición era más alto que cualquier deuda, y ahora pagaba el verdadero coste: perderme a mí misma para siempre.